Bien. Buenas tardes, señoras y señores. Bien. La música. El apocalipsis se acerca, pero nadie quiere mirar hacia arriba. Esa es la línea argumental de la película No mires para arriba. Esta mirada cinematográfica muestra la indiferencia de los círculos de poder a la revelación apocalíptica de unos científicos. El inminente choque de un meteorito contra la Tierra. Al parecer, la inevitable eliminación de toda vida en el planeta no es argumento suficiente para detener las prácticas individualistas de los líderes, de los países y de la gente común, y mucho menos motivación para emprender una solución colectiva que salve a la raza humana de la catástrofe. Tal vez sea mejor mirar a otros lados, ignorando la realidad inevitable. El mundo continúa en rotación y traslación, y los humanos desempeñando sus roles inmediatistas, egoístas y desconectados de toda realidad. En este encuentro vamos a ir en contravía de esa mirada. Vamos a mirar hacia arriba, hacia adentro y hacia los lados. Vamos a intentar conectar el panorama de la justicia de diferentes países y del nuestro. El mundo actual así se lo exige a todas las instituciones y, por supuesto, a quienes están del lado de la causa de la justicia. Con esta clara intención les damos una cordial bienvenida al 26º encuentro de la jurisdicción ordinaria, la justicia en el mundo actual. Saludamos a los distinguidos invitados en este auditorio y a quienes se conectan a esta hora a nuestro diálogo a través de del sitio web de la Corte Suprema de Justicia y nuestras redes sociales. Iniciamos entonces la entonación de las notas de los himnos de la ciudad de Bucaramanga, el departamento de Santander y la República de Colombia. Interpreta el coro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, coro que cuenta con más de 2 décadas de carrera y nace en la Facultad de Música de esta universidad. Su exitosa trayectoria comienza con participaciones en festivales y concursos corales nacionales y en años posteriores alcanzando giras internacionales. El grupo está conformado por estudiantes y egresados de los diferentes programas de la UNAP, consagrándose como uno de los mejores coros del país, de la mano del que fue su principal formador, el maestro Rafael Ángel Suescún Mariño, ganando así innumerables reconocimientos y premios en diversos certámenes corales, destacándose en países como España, Italia, Austria, Bosnia, Alemania, Grecia, Hungría y los Estados Unidos. Conduce el maestro Juan Pablo Suescún, también egresado de esta importante Universidad de Bucaramanga. De pie, por favor. Bucaramanga, jardín de auroras, puerta del sol de mi Santander. Crecen tus sueños, conquistadora, por siempre unidos para vencer. Crecen tus sueños, conquistadora, por siempre unidos para vencer. Tierra nativa, mágica estrella, luz de diciembre, Bucaro en flor, emprendedora, cordial y bella, el viento mece, nidos de amor, somos semillas de paz y vida, cosecha fresca de fe y valor, manos creadoras, palmera altiva, de tu destino soy labrador. Bucaramanga, jardín de auroras, puerta del sol de mi Santander. Crecen tus sueños, conquistadora, por siempre unidos para vencer. Crecen tus sueños, conquistadora, por siempre unidos para vencer.
Santanderianos, siempre adelante, santanderianos, ni un paso atrás. Santanderianos, siempre adelante, santanderianos, ni un paso atrás. Con el coraje por estandarte y por escudo la libertad. Con el coraje por estandarte y por escudo la libertad. Somos nosotros los herederos de las banderas que del honor ayer clavaron los comuneros sobre esta tierra bajo este sol. Somos ahora los forjadores de un mundo nuevo de paz y fe, donde se trenzan dichas y amores, y los arados con el laurel, y los arados con el laurel. Santanderianos, siempre adelante, santanderianos, ni un paso atrás. Santanderianos, siempre adelante, santanderianos, ni un paso atrás. Con el coraje por estandarte y por escudo la libertad. Con el coraje por estandarte y por escudo la libertad. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores servirá ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas vive, comprende las palabras del que murió en la cruz. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores servirá ya. Pueden tomar asiento. Muchas gracias al maestro Juan Pablo Soscún y al coro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Muchas historias unen a la justicia con esta región, a Santander. Una de ellas es el símbolo que acompaña este encuentro, las cariátides que adornan la entrada del Palacio de Justicia de la Ciudad Bonita. Son sobrevivientes en el tiempo a los trágicos hechos del 9 de abril de 1948. La majestuosa obra del escultor boyacense Félix María Otálora llegó en los años 70 a esta ciudad, después de ser rescatada de unas ruinas del Palacio de Justicia y de la Sabana de Bogotá, permanecer en una fábrica de adobes y teja entre la maleza y la desidia, según cuentan los historiadores. Permaneció también unos años en la entrada del diario Vanguardia y en 1983 el señor Alejandro Galvis las donó y fueron ubicadas en el Palacio de Justicia Vicente Azuero Plata, sede central del Distrito Judicial liderado por el Tribunal Superior de Bucaramanga,
cuya presidenta nos acompaña esta tarde y es nuestra anfitriona. Buenas tardes, señora presidenta del Tribunal Superior de Bucaramanga, doctora María Clara Ocampo Correa. Buenas tardes para todos y para todas. Hoy Bucaramanga los acoge. Bucaramanga, conocida como la ciudad bonita, la ciudad de los parques y la puerta de entrada a algunos de los paisajes más emblemáticos y más espectaculares de los Andes colombianos. Entre ellos, la Mesa de los Santos, el imponente Cañón del Chicamocha y, por supuesto, sus legendarios pueblos coloniales y muy pintorescos. Hoy todos somos santandereanos, porque quien pisa su tierra se convierte en parte de ella. El Tribunal Superior de Bucaramanga les da una cálida bienvenida al 26º encuentro de la jurisdicción ordinaria, hoy convocados bajo el rótulo La justicia en el mundo actual. Nos enfrentamos frente a cuestionamientos muy profundos. ¿Cuál es el papel de los jueces y de los abogados en el frenesí del mundo actual? ¿Se agota con epístolas y con providencias o por el contrario, estamos llamados a ser agentes del cambio en una sociedad que se transforma constantemente? Es un momento propicio para recordar la idiosincrasia del santandereano. Fuerte, aguerrida, trabajadora, pero también muy servicial. Cualidades que cobran relevancia en un mundo globalizado en el que todos los seres humanos, sin importar dónde nos encontremos geográficamente, nuestra ubicación geográfica, estamos conectados por una intrincada red de relaciones invisibles, las llamadas redes sociales, comunicándonos a través de emojis y a través de stickers, más que a través de las palabras del lenguaje oral y del lenguaje escrito, a través de un lenguaje de símbolos virtuales, elementos que trascienden las barreras lingüísticas. Esos símbolos importantes, virtuales, son importantes porque transportan textos, transportan esquemas de argumentos y formas semióticas de un estrato a otro de la cultura, para representar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y en ese contexto debemos preguntarnos, entonces, ¿qué rol tiene el juez? Recordemos esa idea anacrónica y simplista que se resume en la frase: la ley dispone y el juez obedece. Una distorsión del derecho que ha quedado en el pasado. La actividad del juez no puede divorciarse de la realidad social. Los principios constitucionales y los principios procesales deben estudiarse en consonancia con la vida misma. En la actualidad, la labor del juez no se agota con la decisión judicial, sino que el juez debe realizar la tutela judicial efectiva, debe garantizar el debido proceso y garantizar, por supuesto, la prevalencia del derecho sustancial para cumplir con su función social. La pregunta entonces que estamos obligados a hacernos todos es: ¿cómo vamos a lograr ese objetivo? Hoy Bucaramanga abre las puertas a este espacio anual que hace más de 5 lustros ha creado y propiciado la Corte Suprema de Justicia, para que reflexionemos, y en esta ocasión, sobre un juez en un mundo no solamente globalizado, sino profundamente interconectado. No solo nos enfrentamos a los desafíos clásicos de interpretación
legal como la ambigüedad de las palabras de la ley, sino que también debemos lidiar con cuestiones emergentes como el lenguaje de los símbolos virtuales, la inteligencia artificial, las redes sociales. Surge entonces la pregunta, ¿cómo interpretar estos elementos? Pueden tener, por ejemplo, los emoticones trascendencia jurídica o, por el contrario, son símbolos inocuos, vagos, sin ninguna importancia jurídica, anodinos. Un juez en el metaverso deshumaniza la justicia. Es la nueva forma de relacionarse de los seres humanos, una situación de la que nos debamos ocupar jueces y abogados. En la actualidad, el derecho enfrenta nuevos y serios retos interpretativos. ¿Cómo vamos a resolver los jueces la tensión entre la globalización y la soberanía estatal? ¿Cómo vamos a integrar la inteligencia artificial a la función de juzgar? ¿Cómo vamos a resolver la tensión entre inteligencia artificial, redes sociales y el derecho fundamental a la intimidad? ¿Cómo vamos a lograr la modernización de la justicia, la incorporación de las TIC en la labor judicial? ¿Cómo vamos a compatibilizar la justicia con los principios de Bangalore sobre conducta judicial? ¿Cómo lograr que la incursión de las TIC en el derecho no deshumanice la justicia? Cuando nos planteamos la posibilidad que el derecho se sirva de la informática para representar procesos mentales que debe realizar previamente el juez antes de dictar cualquier sentencia, algunos piensan en la imposibilidad de sustituir esa apreciación subjetiva propia de todos los seres humanos, pero en cambio, la sociedad de los últimos tiempos, especialmente los jóvenes, nos presentan esto como una posibilidad o como una herramienta para procurar una justicia más técnica, más objetiva, como una especie de auxiliar del juez para realizar esos razonamientos previos a la decisión judicial. La invitación entonces es a que no nos perdamos en los intersticios de las redes sociales, a rescatar el protagonismo del juez en el proceso como que es el director del mismo. No escondernos detrás de una pantalla, darle rostro al juez, darle rostro a la justicia más que a la ley. Esos son los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Recordemos al maestro Carneluti cuando dijo: un ordenamiento jurídico se puede concebir sin leyes, pero no se puede concebir sin juez. Sean todos bienvenidos. Señora Presidenta, muchas gracias. Gracias al Tribunal Superior de Bucaramanga también y a este Distrito Judicial por la acogida que han tenido con nosotros. La organización del 26º Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria agradece de manera muy especial también a la Alcaldía de la ciudad de Bucaramanga por la cálida acogida que recibió desde el primer momento en que se les presentó este proyecto. Así saludamos entonces esta tarde al señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey. Buenas tardes, señor alcalde, y gracias.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la ciudad bonita, a la ciudad de los parques, a la ciudad de Bucaramanga. Quiero saludar de manera muy especial a una persona que me honra con su presidencia en la Corte Suprema de Justicia. Tengo que decirlo públicamente, nos une una amistad desde la infancia, apreciado presidente. A toda su familia, a su papá, sus hermanos. Saludar también a nuestro vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien tuve el gran honor de saludar y conocer hace unos instantes, al doctor Gerson Chaverra Castro. A todos los señores y señoras magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de las demás altas cortes, esposos, esposas que hoy nos visitan y que los recibimos con un afectuoso abrazo. Más amigos santanderianos que quiero saludar de manera muy especial, a nuestro presidente del Consejo de Estado, doctor Jaime Rodríguez Navas, de igual manera a nuestro presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al doctor Aurelio Enrique Rodríguez, y voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer un reconocimiento a estos tres grandes hombres santanderianos que nos sentimos profundamente orgullosos de que estén hoy dirigiendo estas altas cortes. Saludar a nuestra apreciada presidenta de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, discúlpeme, doctora Diana Fajardo. También al señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el doctor Roberto Carlos Vidal López. Al señor ministro de Justicia, creo que no ha llegado aún a este recinto, pero estoy seguro que pronto estará con nosotros. También a la doctora Margarita Cabello Blanco, apreciada procuradora. Al doctor Carlos Mario Zuluaga, nuestro Contralor General de la República en funciones, bienvenido. También quiero saludar a la doctora Alma Carmen Erazo Montenegro, bienvenida, nos complace muchísimo. A la doctora Marta Mancera, que también nos honra con su presencia aquí en nuestra ciudad de Bucaramanga. A nuestra presidenta, la doctora María Clara Ocampo. Un saludo también especial a nuestro general José James Roa, con quien realizamos una agenda encomiable en nuestra ciudad de Bucaramanga 24/7. General, siempre mis más profundos agradecimientos. A los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, nos visita la Corte, representantes de la Corte Suprema de Chile, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Juez Federal del Trabajo de Sao Paulo y la Comisión de Expertos de la OIT. Bienvenidos a nuestra ciudad. Señores y señoras magistrados, jueces y jueces del país, quiero saludar también de manera especial a nuestro rector Juan Camilo Montoya de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, al doctor Rodolfo Mantilla Jácome, profesor ex magistrado de la Corte Suprema, conferencistas, panelistas, moderadores, autoridades nacionales, regionales, medios de comunicación. Como alcalde de Bucaramanga, me honra profundamente estar en este gran encuentro de la jurisdicción ordinaria en la ciudad de Bucaramanga. Para nosotros, los bumangueses, siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para que realmente las personas que nos visitan realmente se sientan y cuando pisen tierra santanderiana quedan prácticamente matriculados como santanderianos, y eso la verdad nos hace felices, nos emociona muchísimo. Decirles que vienen unas jornadas académicas muy importantes para el fortalecimiento de la rama judicial. Como alcalde tengo que decir mi absoluto respeto por la institucionalidad, ese gran trabajo que ustedes vienen realizando de manera diaria, permanente, por garantizar nuestra democracia. Me parece que hoy hay un gran reto muy importante
en ese gran establecimiento de roles y de separación de poderes, que mi función de alcalde de la ciudad de Bucaramanga, con nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia, hemos venido realizando una serie de acciones. Hoy un evento espectacular, muy lindo, de poder tener patrimonio cultural. Las Cariótides, eso es algo que definitivamente quedará a lo largo de la historia de la ciudad. Que también hemos logrado unir esfuerzos con los recursos de los bumangueses. Hoy podemos decir, hemos entregado en donación unos predios para que realmente la rama judicial pueda seguir fortaleciendo sus capacidades operativas en un esfuerzo compartido, y que sin duda, apreciado presidente de la Corte Suprema de Justicia, usted es un hombre que convoca siempre de manera positiva y constructiva, y que con ese liderazgo que usted ha marcado deja en alto los honores del departamento, de la ciudad y también para la rama judicial. A todos ustedes espero que disfruten la estadía en nuestra querida ciudad, nuestra ciudad bonita, y solamente terminaría compartiendo una gran noticia. Hoy en el día, esta mañana el DANE publica a Bucaramanga, saca el reporte de la ciudad con menor desempleo del país. Y eso muestra un poco, presidente, usted mencionaba ahora esa capacidad pujante de trabajo. Pues déjeme decirle que con resultados, con números lo demostramos. Los bumangueses santanderianos somos grandes trabajadores, somos personas absolutamente enamoradas de nuestro territorio y de nuestro país, y que podamos seguir construyendo agenda de manera colectiva e institucional para fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias, bienvenidos todos y todas. Muchas gracias a usted, señor alcalde. En el siguiente video, desde la Academia, la misma Corte Suprema de Justicia, el periodismo cultural e informativo y la historia, observaremos un panorama de algunos retos de la justicia en el mundo actual. Y la historiadora Margarita Garrido nos plantea al final la esencia de la justicia y el motivo por el cual nos encontramos en este auditorio con ustedes. Veamos. Este encuentro gira en torno a una reflexión profunda sobre los problemas de la justicia en el mundo actual, los retos que implican la virtualización de la justicia, el cómo deben ser asumidos para lograr los resultados que la ciudadanía desea para la consolidación de sus derechos. Un tema importante es las oportunidades que surgen con el establecimiento de la justicia por primera vez, con las metas del milenio, con la meta número 16, como un objetivo de desarrollo sostenible. El acceso a la justicia por primera vez se vuelve este objetivo y está montado sobre un esquema entendido como la justicia centrada en el ciudadano, el servicio de administración de justicia pensado alrededor del usuario, no de quien presta el servicio, sino de quien lo recibe. Esto presenta una gran oportunidad y un gran reto que implica la necesidad de adaptarnos a las tendencias globales del momento. Hoy hablamos de una aldea global donde el mundo está plenamente interconectado en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo político, llevando a que las relaciones de justicia cada vez se estrechen más. En este mundo, el derecho tiene una función mucho más amplia. Así, el concepto de soberanía ha cambiado. Hoy en día, a través de tratados internacionales, creamos instituciones internacionales para la administración de justicia, como la Corte Penal Internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde de una u otra forma el concepto de soberanía es reevaluado.
cuando uno piensa en convenciones, por ejemplo, que prohíben las bombas de racimo, las convenciones ligadas al derecho al trabajo, las convenciones para proteger los derechos de los niños, han surgido en otras partes y Colombia las ha adoptado a su legislación nacional. Entonces, la justicia siempre ha sido global y nunca ha supuesto una amenaza a la soberanía, salvo ahora que hay un movimiento antiderechos y que, insisto, tiene esta idea punitiva de la justicia y que yo creo que en el fondo es un ideal que nada tiene que ver con la idea republicana y liberal de la justicia. Respecto de la justicia en el mundo actual, creo que hay como tres grandes sistemas de valores. En los sistemas no occidentales, creo que hay una idea muy punitiva de la seguridad, en la que la justicia está asociada a la punición, a que la gente esté en la cárcel, a que pague castigos. Y luego en Occidente me parece que hay sistemas que buscan más bien una justicia de equilibrios, donde se restauren los equilibrios una vez que se rompen, que está más ligada a la armonía, no tanto al castigo, sino a la reconciliación. Pero, y aquí es donde viene un tercer sistema, en algunas partes de Occidente, como por ejemplo en Estados Unidos, donde hay la pena de muerte, pues se combina tanto la parte de restauramiento de esos equilibrios con la parte punitiva. En Colombia el problema es que hay unas narrativas de los políticos y de los medios de comunicación en la que se hace presión para que haya una justicia cada vez más asociada con la punición, que la gente asocia la antítesis de la justicia con la impunidad, por ende a la justicia con el castigo, con la punición. Eso me parece muy nocivo y muy poca gente hoy hace presión por entender que la justicia es un tema estructural, que la justicia tiene que ver con condiciones mínimas, como según fue la promesa en la Constitución del 91. Esa era una constitución muy garantista, muy liberal, que tenía una idea, si se quiere, progresista de la justicia. Eso me parece que ha quedado en el olvido. Un tema importante también es la justicia restaurativa. Pues en Colombia lo vemos, por ejemplo, en la JEP, pero lo vemos también en Australia con los círculos de sentencias, lo vemos en las cortes de drogadicción en la ciudad de Nueva York. Una transformación de la justicia retributiva a la justicia restaurativa como paradigma de la administración de justicia. Conocer de primera mano las realidades judiciales nos permitirá comparar los retos, desafíos, debilidades y fortalezas que tenemos en la administración judicial. Es importante identificar las interrelaciones que existen con los sistemas internacionales de justicia con el objetivo de determinar sus límites y alcances, como también sus debilidades y zonas grises. En el mundo, el sistema de justicia vive varios retos. Uno de ellos son los retos que tiene la independencia judicial para su protección, teniendo en cuenta el aumento del autoritarismo y el declive democrático en muchos países del mundo y de América Latina en particular. Por ejemplo, hemos visto cómo en varios países como México el presidente ataca de manera constante las decisiones de los jueces y también varios gobernadores han llamado a protestar en contra de la Corte Suprema de Justicia del país. Hay otros países como Guatemala, donde hay varios jueces independientes que han sido procesados y muchos de ellos están en el exilio en este momento porque han tomado decisiones independientes, particularmente en contra de casos de corrupción y casos de graves violaciones de derechos humanos. Hay amenazas en contra de la democracia que ponen en entredicho la separación de poderes, la independencia judicial, en distintas latitudes. Lo vemos, por ejemplo, en Polonia, lo vemos en Hungría, lo vemos en distintas partes del mundo, donde el principio de la independencia de los jueces en el ejercicio no solo de la función de resolver disputas entre los ciudadanos, sino también de ejercer control frente a el poder mediante la separación de poderes, se ve en entredicho. ¿Cómo responde la judicatura, cómo responde la justicia en el mundo entero a estos nuevos vientos de polarización? A partir del ejercicio mismo de las artes, ¿no? O sea, no solamente cantar y tocar un instrumento, pero también escribir, pintar, también poner puestas en escena, todo alrededor de un ejercicio educativo también, que lo lindo de las artes es que educan sin que uno se dé cuenta. Cree que la justicia solo está en la jurisprudencia, solo está en las leyes y resulta que actos jurídicos hay por todas partes y hay en la vida cotidiana todos los días. Lo más parecido que yo conozco a la vida cotidiana es la ópera. ¿Por qué? Porque en la ópera están todas las pasiones, los amores, los engaños, las mentiras, los orgullos. Esta, por ejemplo, con la que comenzamos, esto es parte de Pagliacci,
Pagliacci es una ópera de Ruggiero Leoncavallo en el que hay dos escenas. En la primera está un grupo de actores planeando y hablando de la obra que van a presentar, y resulta que uno de ellos se da cuenta que su esposa le es infiel. En el segundo comienza la obra, que está basada en la comedia del arte, y a este que es infiel, que sabe que la esposa tiene un amante, se le revuelven los cables y termina asesinando a la esposa. Esto está basado en un caso que tuvo que fallar el papá de Ruggiero Leoncavallo, que era juez. La ópera también tiene actos jurídicos, la justicia también está en la música. La tarea que queda es que todos nos eduquemos alrededor de la justicia, ¿no? Lo que pasó pues ya es pasado, y seguramente las cosas que vengan las resolveremos cuando lleguen, pero lo importante es que tengamos las armas intelectuales, por supuesto, para enfrentarnos a esos procesos cuando lleguen. Y me parece que la forma más efectiva de entenderlos y de que los entienda la gente y la gente del común es a través de las artes. Un segundo desafío que quiero mencionar es el uso de sistemas de inteligencia artificial en los sistemas de justicia. ¿Y por qué es tan importante este desafío? Hemos visto recientemente la proliferación de herramientas de inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial, tanto aquellos que son de uso público, como por ejemplo ChatGPT, y otros que son creados para el sistema de justicia. Ya hace 10 años, en 2013, en el estado de Wisconsin, el caso State versus Loomis, un caso criminal se decidió con base en probabilidades determinadas por inteligencia artificial. De entonces a hoy las máquinas han evolucionado dramáticamente y continúan evolucionando. Eso es un tema que es una gran oportunidad y una gran amenaza para la forma como entendemos la administración de justicia en el planeta entero. ChatGPT es una herramienta que ha sido creada con millones de datos que están en Internet, y entonces tienen los sesgos de todas las personas que subimos y compartimos información en Internet. Por eso, jueces y juezas deben comprender y capacitarse en los temas de inteligencia artificial para poder analizar cuáles son los posibles sesgos que tienen estas herramientas. Vale la pena destacar los sistemas que han sido creados, por ejemplo, para analizar la posible reincidencia. Estos sistemas han mostrado cómo hay una discriminación, por ejemplo, basado en determinadas poblaciones, donde se les ha dicho a esas poblaciones que tienen mayor riesgo de reincidencia cuando no ha sido cierto. Creo que los jueces y juezas de Colombia deben, por un lado, aprender sobre los sistemas de inteligencia artificial, comprender las ventajas y los riesgos que estos sistemas tienen en el sistema de justicia y para la protección de las personas y de los derechos de la persona. Y tercero, analizar las mejores estrategias para proteger la independencia judicial, teniendo en cuenta los desafíos del creciente autoritarismo y el declive democrático de muchos países de la región. La justicia en el mundo actual dista de ser perfecta. Los ciudadanos esperan que una justicia actual sea moderna, célere, proba, capaz de dar los resultados ante los conflictos que presenta la sociedad. Desde la fundación de la República, la justicia fue uno de los tres poderes que, por supuesto, le daban la base a todo el entramado. La justicia es, de los tres, el más sólido, el que tiene presencia más continua, el que crea más confianza, el que da la solidez, el que dignifica a las personas, el que ofrece los espacios de reconocimiento de unos a otros más especiales. La justicia es el mayor activo. La falta de confianza, la falta de solidez, todo lo que signifique que la justicia cojea o falta o llega tarde o, sobre todo, tiene elementos que la corrompen, hace que el país
pierda. Es un pasivo enorme. En este país, como en todas partes, hay que cuidar la justicia y cuidarla sobre todo de la corrupción. En este país hay excelentes aparatos de justicia, excelentes jueces, pero también sabemos que estamos con un pasivo, con deudas, a veces tan visibles. ¿Qué hacer? Los retos son enormes, pero hay caminos. El reciente informe de FEDesarrollo ofrecía unas soluciones. Hablaba de la importancia de la educación jurídica integral, de los que van a ser los jueces, de la importancia de la rotación de los jueces en las regiones y muchas otras propuestas como esa. Quizás puedan considerarlas las personas encargadas. La justicia es, pues, el activo más grande de una comunidad política. Es la fuente de la confianza, como hemos dicho, lo más fuerte, lo que une y lo que solidifica. Saludamos de manera muy especial a la señora presidenta de la Corte Constitucional, a los señores presidentes del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, a la señora procuradora, mujer de esta casa, así como a los altos dignatarios del Estado que nos acompañan, a los magistrados y magistradas de las altas Cortes de Justicia, a los jueces, a las juezas, a los magistrados y magistradas del país. A continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Castillo Cadena, con las palabras de instalación de este encuentro. Muchas gracias, Germán. Señor vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Gerson Chaverra Castro y su señora Soraya. Señora presidenta de la Sala de Casación Civil, doctora Patricia Guzmán Álvarez. Señor presidente de la Sala de Casación Laboral, doctor Gerardo Botero Zuluaga y su señora Adriana. Señor presidente de la Sala de Casación Penal, doctor Hugo Quintero Bernate y su señora Sonia. Señor presidente de la Sala Especial de Instrucción, doctor César Augusto Reyes Medina y su señora Janet. Señor presidente de la Sala Especial de Primera Instancia, doctor Ariel Augusto Torres y su señora María Nubia. Señoras y señores magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de las demás altas cortes y sus esposas y esposos que hoy nos acompañan. Señor presidente del Consejo de Estado, doctor Jaime Enrique Rodríguez Navas. Señora presidenta de la Corte Constitucional, doctora Diana Fajardo Rivera. Señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura, doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán. Señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, doctor Roberto Carlos Vidal López. Doctor Iván Patricio Sequicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Doctora Sandra Charris Rebellón, presidenta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Doctora Norma Lucía Peña Hernández, presidenta de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Doctor Leopoldo Andrés Llanos Agrista, ministro titular de la Corte Suprema de Chile. Señora Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, doctora Damaris Orjuela Herrera. Señora Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello Blanco. Doctor Carlos Mario Zuluaga Pardo, Contralor General de la República en funciones. Doctor Carlos Ernesto Camargo Asís, Defensor Nacional del Pueblo. Doctora Alma Carmen Sarazo Montenegro, Auditora General de la República. Señora Vicefiscal General de la Nación, doctora Marta Mancera. Señor Vicedefensor del Pueblo, doctor Luis Andrés Fajardo Arturo. Señor Alcalde de la Ciudad de Bucaramanga,
Doctor Juan Carlos Cárdenas Rey, doctora María Clara Ocampo Correa, presidenta del Tribunal Superior de Bucaramanga y demás magistrados que lo integran. A la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, su directora, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, doctora Nasli Raquel, y doctor Eduardo Vesga, director seccional de Administración Judicial. Estimados integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional, de la Corte Suprema de Chile, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Juez Federal del Trabajo, Rui, bienvenido, y de la Comisión de Expertos de la OIT, señoras y señores magistrados, jueces y juezas del país. Doctor Juan Camilo Montoya Biasi, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Comunidad Académica de la UNAP y de la Universidad Javeriana y de las demás universidades presentes en el evento. Doctor Rodolfo Mantilla Jácome, profesor y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y demás exmagistrados de las altas cortes que hoy nos acompañan. Distinguidos periodistas, Ángela Patricia Yaniot, Martirena Alejandro Santos Rubino, Andrés Mompotes Lemos, José Manuel Acevedo Medina y Javier Flores Ochoa, demás conferencistas, panelistas y moderadores, señores servidores judiciales del país presentes y quienes están a esta hora en conexión virtual, señor Brigadier General de la Policía, José James Roa Castañeda, comandante de la Región de Policía número 5 y comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y demás oficiales, suboficiales y mandos del nivel ejecutivo que apoyan el encuentro, autoridades nacionales, regionales, integrantes del coro de la Universidad Autónoma, medios de comunicación que cubren el evento, doña Vicky. Un saludo muy especial al doctor Federico Quirós, hijo de nuestro magistrado de la Sala de Casación Laboral y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quirós Alemán, que en paz descanse. Al doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, expresidente del Consejo de Estado y quien culmina el día de hoy su periodo constitucional en la alta magistratura, mi saludo especial. Al doctor Fabio Ospitia Garzón, por sus 47 años de servicio en la Administración de Justicia y quien concluirá igualmente su periodo constitucional como magistrado de la Corte Suprema, mis saludos y mis respetos. Señoras y señores, bienvenidos a mi Bucaramanga natal. Como lo dijera el inolvidable José A. Morales, la ciudad de las cigarras, de las palmeras, la de don Gabriel Turbay, la de don Camacho Carreño, la del Parque Romero. Bucaramanga, señor alcalde, es ciudad pujante que trabaja en todas las dimensiones necesarias para mantener y mejorar su sostenibilidad social, económica y ambiental. Bucaramanga es nuestra ciudad bonita, que se honra con la presencia de cada uno de ustedes. Bienvenidos a mi departamento, Santander, asentado inicialmente por los pueblos guanes, agatáes y chigatáes, tierra de Manuela Beltrán, de Antonia Santos, de José Antonio Galán, de Isidro Alcantús, de don Aquileo Parra, tierra donde contrastan sus altas montañas y un cañón como lo es el del Chicamocha, con grandes extensiones planas en la región del Magdalena Medio, que se bañan con enormes ciénagas como las de San Silvestre, Opón, El Tigre, La Torcoroma y Yarirí, entre otras. El departamento del Bocadillo Beleño, del Cabro al Horno, La Pepitoria, El Piquete, zona donde se confunden los ritmos andinos, la guabina, el bambuco, el torbellino, con los ritmos vallenatos y los caribeños, cumbias, porros, paseos. Departamento de provincias que aún conserva marcada en su conciencia colectiva la regla de la nacionalidad que lo hace tan suyo para todos. Quien pisa tierra de Santander es santandereano. Sean muy bienvenidos todos. Señoras y señores, en medio de una realidad asimilable, a veces, a una caverna digital invadida por la tecnología, el tiempo de los seres humanos transcurre entre avalanchas de información y desintegración de la verdad en redes sociales, transformaciones políticas y culturales, polarización,
ideologías en pugna, adaptaciones en el sistema familiar, ingreso al metaverso, relaciones virtuales y hasta inversiones multimillonarias para seguir la conquista del espacio, pero poca o nula atención acostumbramos al factor humano en el estado integral de salud de las sociedades y de sus instituciones. No son, entonces, la inteligencia artificial ni el avance de la ciencia y de la técnica las causas que identifican al mundo actual. Es la indiferencia en el reconocimiento hacia el otro, la ambiciosa manipulación de herramientas creadas para beneficio de la humanidad y el uso que hacemos del potencial y la fragilidad humana. Por eso, nuestros días nos llaman a sentar las bases de una era para la conciencia, a tomar nota de errores de milenios y probablemente a revisar aspectos de la tradición del contrato social como plataforma del rumbo de la convivencia, de la evolución, de la coexistencia. La vida de hoy nos invita a descubrir renovados sentidos a la justicia para no hacer copy-paste, sino para encontrar la capacidad y la visión de superar conceptos sin vigencia, crear y reescribir la esencia de nuevos pilares para sostener y emprender acciones y decisiones como jueces. El mundo actual es una ambigua e inevitable combinación entre lo antiguo, lo moderno y lo posmoderno, con nodos diversos inundados de intolerancia, descontento, desconfianza, incertidumbre y desconsuelo. Porque en medio del bienestar del progreso cosmopolita mantiene lugar la injusticia. Y a la vuelta de la esquina, un grupo o un desconocido estalla una bomba en medio de civiles, retornando de un ámbito que se creía civilizado a una sociedad bárbara que desconoce el valor sagrado de la vida. Se dice que los males del mundo tal vez constituyan el más moderno de los temas, a pesar de que, desde tiempos históricos, incluso prehistóricos, el mundo funcione bastante mal. Nuestra especie tuvo una vida desafortunada ya en sus inicios. En la época de los glaciares tuvimos que ganarnos la vida partiendo el cráneo a nuestros semejantes. Revisando un poco nos daremos cuenta que, guardadas las proporciones en tantas guerras justas, el devenir de la humanidad ha tenido mucho de eso a costa de la supervivencia de aldeas, pueblos y naciones. Claro está, con denominaciones distintas a la de cazadores de cabezas. A través de los tipos de organización y las ideologías dominantes de cada época, justificamos, racionalizamos y normalizamos muchas prácticas sociales crueles y excluyentes, ahora sancionadas e inaceptables, tales como la esclavitud y la subordinación de la mujer. También sabemos que, después de tantos intentos por arreglar el mundo, después de tantas formas jurídicas y sistemas políticos ensayados, llegamos a una posmodernidad en la cual los millennials, centennials, la generación Z, los baby boomers y los silent, generaciones arquetípicas de los últimos 100 años, se inclinan por no creer en nada o en casi nada. Los expertos en transformaciones sociales afirman que nos hallamos ante una tercera ola comparable a la revolución del periodo neolítico. Aseguran que el gran cambio de nuestro tiempo es el que se ha producido en el ámbito de la información. Además de los especialistas, de eso nos hablan todos los años, los días y las horas que consumimos frente a las pantallas de los teléfonos celulares, computadores y dispositivos electrónicos. Y haciendo su mejor esfuerzo por permanecer en todos los tiempos, aún en el actual, se erige la justicia como esperanza de conciencia y visión de una realidad espejo, a veces absurda e injusta, de relaciones de conflicto. Es en el expediente donde el juez se le revela la caracterización del mundo actual. Le corresponde allí reconocer la complejidad de las transformaciones del individuo, de la cultura, de la sociedad. Asimilar los cambios en beneficio de los ciudadanos es importante. La diversidad de las relaciones sociales se le desnuda ante sus ojos
exigiéndole ser capaz de evolucionar con el tiempo, con la brújula que se ha tenido hasta ahora, la norma, la ley, los convenios internacionales, la constitución política. Al juez le corresponde entonces hacer lo que toca y esperar lo que surja. Sin duda, la dinámica de cambio de los últimos 80 años ha producido ajustes particulares en las estructuras jurídicas de los países, hecho que nos anima a intercambiar reflexiones internas y a conocer las experiencias y las maneras como otras naciones llegan al presente luego de transitar décadas de transformación. Por eso llegamos a Santander, a traer la vivencia cotidiana de quienes día a día afrontan esos escenarios de cambio en la justicia. Veremos cómo, en mayor o menor medida, los fenómenos de interlocución y globalización traen consecuencias al funcionamiento de las estructuras jurídicas internas que dan paso al diseño del encuentro internacional en causas comunes, las cuales, sin derogar o abolir el orden nacional, amplían y generan diferentes redefiniciones de los conceptos de justicia y de soberanía. En consecuencia, la soberanía se deshace de su comprensión hegemónica nacional, local, para potenciarse en el escenario global del imperio de la ley y los derechos humanos, la soberanía de la vida del planeta, de la madre tierra y del respeto por el otro y los recursos vitales para la existencia de la humanidad. De allí entonces la motivación para asumir lo que concebimos por soberanía de la justicia en el mundo actual. Este es un fenómeno que debemos entender los jueces. ¿Por qué? Porque actuamos en ese espacio funcional consignado hermosamente desde 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, hoja de ruta desde entonces de la acción global por la dignidad humana y libertad y la igualdad de las personas en todos los lugares del planeta. De ahí que en esa comprensión universal deban navegar las providencias judiciales. Sin embargo, y por sobre estos cimientos, en el mundo actual, la realización del ser humano es la conexión que nos debe llevar a establecer otras alianzas, unificar conceptos de justicia, castigo, reconciliación y reparación. En una justicia global, donde la humanidad sea el núcleo esencial que dirija el timonel para dar los giros necesarios y hallar los eslabones perdidos. Señoras y señores, sin conciencia no es posible el reconocimiento de las inconsistencias estructurales de la justicia. Despertar esa conciencia es uno de los objetivos centrales de este encuentro de la jurisdicción ordinaria. Nuestro propósito es ir más allá de los caminos hasta aquí recorridos, aunque esto quizás sea muy ambicioso para un par de días. Desde otras miradas, como la idea de justicia, el gran pensador de nuestro tiempo, Amartya Sen, a quien tuvimos la intención de traer a este escenario, nos proponemos iluminar estas reflexiones como focos de muchos colores y poner diversos énfasis al lugar que corresponde al juez en el mundo actual. Al igual que Sen, trataremos de tomar rutas alternas a las conocidas teorías de la justicia e intentaremos concentrarnos en lo que observamos en la práctica judicial cotidiana, es decir, considerar lo que realmente sucede, las realizaciones reales de las sociedades más que las instituciones y las reglas. Aspiramos a no quedarnos en la evaluación teórica de las instituciones y los acuerdos, sino a dirigirnos al verdadero eje del fomento de lo justo. Veremos si la justicia no consiste tan solo en tratar de conseguir o soñar con conseguir una sociedad o unos esquemas perfectamente justos, sino también en evitar la injusticia manifiesta. De repente tengamos que preguntarnos si es suficiente hacer lo correcto, en el sentido de someternos simplemente a los dictados literales de la ley, como en los orígenes de la separación de los poderes, o si, por el contrario, debemos aceptar que el juez deja un trozo de su alma en cada providencia que emite, porque como advierte Borges, quien no lo ha dado todo, no ha dado nada. Entonces, ¿cómo darlo todo como jueces? ¿Quiénes somos y a quién representamos cuando juzgamos? ¿Qué lugar ocupamos al ejercer la delicada función de juzgar a otros? En ocasiones,
¿Pueden los justos ser un obstáculo para la solución de las controversias legales? ¿Hacer justicia es un pretexto para vengarse? ¿La injusticia abre paso al deseo de aniquilar a quien la comete? En el juego de equilibrios, ¿pesa más la aplicación de justicia o la resolución del conflicto? ¿Qué relación hay entre justicia, compensación y venganza? Ante nuevas visiones, con seguridad estaremos enfrentados a preguntas incómodas como estas, que nos sacarán de la zona de confort en la aplicación literal de las normas. Bajo estos términos, bajo esta perspectiva, términos como justicia incluyente o derecho holístico ya nos resultan extraños, sino necesarios. Recuerdo, por ejemplo, la mención de justicia holística que hizo en una reciente aspiración a la Sala de Casación Penal nuestro nuevo magistrado Jorge Hernán Díaz Sotos, a quien esta mañana tuvimos el honor de imponer aquí en Bucaramanga el escudo como integrante de la Corte Suprema de Justicia. Nuevas visiones como esa suya, doctor Jorge Hernán, mantienen vigente la vitalidad de la justicia. Desde la comprensión de la totalidad de los elementos de juicio, el enfoque holístico auspicia la conciliación y el arreglo amistoso de las diferencias entre las partes enfrentadas. Reconoce la necesidad de procesos legales más humanos, dignos, con integridad y la participación directa de las personas en la resolución de los conflictos. Promueve principios jurídicos pacíficos e integrales. Valora la responsabilidad, la conexión y la inclusión. Alienta la compasión, la reconciliación y sobre todo la sanación y la práctica de escuchar profundamente, entendiendo y reconociendo la importancia de la voz. La comprensión holística contribuye a la construcción de la paz en todos los niveles de la sociedad y reconoce conflictos como oportunidades para lograr justicia y la pacificación entre las partes. Otra de las aristas de las transformaciones que nos interesa abordar en este encuentro se centra en la evolución de los sistemas de equilibrio, frenos y contrapesos derivados de los arreglos fundamentales que los estados implementan como soluciones a coyunturas especiales en sus estructuras institucionales. Una reflexión necesaria se presenta en la dicotomía entre colaboración y autonomía de los poderes públicos en el cumplimiento de funciones propias para atender coyunturas de las democracias modernas, tales como la desigualdad económica y social, la polarización política, la corrupción, la desinformación y las noticias falsas, la independencia del Poder Judicial, limitaciones a las libertades civiles y la representación política, entre otras. Insiste también el propio Amartya Sen, y por posturas tan claras como estas queríamos traerlo a este encuentro, la democracia se evalúa desde el punto de vista de la razón pública, la cual conduce a un entendimiento de la democracia como el gobierno por discusión, en función de la capacidad de enriquecer el encuentro razonado. La democracia, recalcamos, debe juzgarse no solo por las instituciones formalmente existentes, sino también por el punto hasta el cual puedan ser realmente escuchadas voces diferentes. Como premisas básicas, nuestra Corte Suprema de Justicia siempre ha sostenido que la justicia es un asunto de todos. El momento de cambios históricos en todas las esferas es propicio para extender este postulado. El país y la democracia son asuntos de todos. Por eso, desde aquí, hacemos un respetuoso llamado a todos los actores colombianos, líderes institucionales, gobernantes, dirigentes políticos, empresarios, académicos, líderes sociales, legisladores, a escuchar las voces diferentes con respeto y apertura. Reiteramos, el presente y el destino del país son asunto de todos. Asumiendo, respetando y ocupando el lugar de cada quien según su competencia y campo de acción, enriquezcamos el encuentro con plena inclusión y sigamos construyendo esta nación sobre las bases democráticas, el progreso y los avances que hemos logrado consolidar para mejorar las condiciones de vida de esta nación. En efecto,
Los jueces advertimos con asombro tanta alteración pública de los ánimos y en nuestra esfera de competencia como las víctimas se exponen sin blindajes y se exhiben como símbolos no de la justicia, sino de venganza y castigo, de la perpetuación de los odios y los conflictos. Los victimarios son señalados, juzgados y condenados públicamente en la inmediatez de las pruebas divulgadas en las redes. El proceso judicial compite con desventaja con el juicio paralelo de los medios. Los conflictos se minimizan y su complejidad de resolución se reduce a la opinión popular. Los grandes casos se convierten en un espectáculo mediático que amenaza al debido proceso, la seguridad jurídica, la credibilidad y la independencia judicial. Como si todo esto fuera poco, persisten las amenazas contra la vida e integridad de los jueces, fiscales y abogados, tal como acaba de ocurrir este lunes en Tuluá, donde un grupo ilegal armado pretende intimidar y amedrentar a los servidores judiciales de ese municipio. A los violentos les decimos ya basta, y a esos servidores judiciales de Tuluá el país entero los rodea, ve y reconoce su valor y valentía. Asimismo, urgimos a las autoridades competentes a brindar toda la seguridad que garantice la vida de estos servidores judiciales, mientras pedimos a la Fiscalía, señora vicefiscal aquí presente, le pedimos priorizar la investigación de este nuevo atentado contra la independencia judicial. Y aún en medio de la fragilidad de los hechos, tenemos que seguir avanzando en la fortaleza de las instituciones. ¿Cómo hacerlo? Nuestros invitados llegan a este escenario para enriquecer el debate y brindar soluciones a través de visiones que nos ayuden a contemplar caminos para enfrentar los riesgos a los que sigue expuesta la justicia en el mundo actual. Con la mirada internacional buscamos comprender la problemática que genera el sistema de fuentes globales, incluido el trato que debe tenerse en cuenta en su relación con el soft law. Esto nos permitirá ver el panorama de otras jurisdicciones internacionales en el uso de las reglas con nuestro orden interno. En este contexto, se genera un espacio de reflexión acerca de los riesgos que actualmente se presentan sobre los principios de independencia, autonomía e imparcialidad de la justicia. Si en el pasado los grandes discursos y las ideologías dominantes no soportaron el peso de la realidad y quedaron obsoletas, en el mundo actual, como en la taquilla de los cines, compiten el argumento con la descalificación. La narrativa de la banalidad del mundo de Barbie, con hipertextos de un aparente cambio de paradigma patriarcal y la conciencia real de la autodestrucción implícita en el ser humano, los juicios reales, públicos y del propio espectador frente a la angustiante realidad trágica en el mundo de Oppenheimer, al fin nos queda la reflexión o tal vez la cruel verdad que se muestra en el diálogo de los dos científicos protagonistas, epílogo trágico de todos los tiempos que reconoce la tragedia de una posibilidad que hizo real en otra época, nos consta, y que amenaza la actual, lo presentimos, y que podría calcarse el posible diálogo de tantos hombres con poder en el mundo. En la película, Oppenheimer le pregunta a Einstein si recuerda cuándo, preocupado por las consecuencias de la creación de la bomba atómica, le mostró los cálculos que podrían destruir al mundo. Einstein dice que sí. Después de todo, ¿cómo podría uno olvidar algo así? Oppenheimer responde que en realidad eso es exactamente lo que hicieron. ¿Estamos ante un mundo unificado? Tal vez. Pero no es la unificación del mundo la amenaza, sino el objetivo de esa unificación. ¿Unificado para qué? ¿Unificado alrededor de qué? Un mundo conectado, pero ¿conectado en qué o para qué? Que no perdamos el objetivo de la unión y la conexión en este encuentro, porque no es para hablar sobre la catástrofe de la justicia en el mundo actual, sino para reconocer la función y el poder que tenemos como servidores de la justicia en un mundo conectado en la superficie, pero desconectado en su esencia. Hoy vivimos más conectados a lo banal e inhumano y desconectados de lo esencial, la humanidad. Conectados al celular, pero desconectados de la relación humana. Por eso es necesaria la conexión a lo fundamental, entre nosotros y con los otros.
Solo así tendrá sentido nuestra autonomía e independencia. El reclamo de la independencia no es para perpetuar prácticas de esclavitud, humillación, discriminación, violencia o indiferencia, sino en defensa de un espacio propio para fortalecer nuestra identidad, hacer conciencia de quiénes somos y poder edificar una nación respetuosa de la justicia y de los derechos humanos. Aquí cierro con el profesor Amartya Sen, quien deja clara la evidente conexión entre la búsqueda de la justicia y la búsqueda de la democracia vista como el gobierno por discusión, y la naturaleza, la viabilidad y el alcance de la reivindicación de los derechos humanos. La justicia en el mundo actual reclama su independencia y su autonomía, porque solo ella puede dar soporte y esperanza a los seres humanos que lo habitan, esos que de manera absurda y a veces irremediable avanzan hacia la eliminación de esa particular humanidad que los protege en su propia aniquilación. Ahora nos corresponde salir de las pantallas de los computadores y los celulares para pasar a la realidad y el sentido de lo humano. Bienvenidas y bienvenidos al 26º encuentro de la jurisdicción ordinaria, la justicia en el mundo actual, una conexión necesaria. Muchas gracias.